Me llamo Allison Matthews y a los 28 años creía tener mi vida resuelta. Tenía una carrera sólida, una cuenta bancaria saneada y la distancia necesaria para mantener a mi familia, que estaba en problemas, alejada de mis problemas. Pero entonces, una reunión familiar me puso el mundo patas arriba. Menos de 24 horas después de volver a casa, abrí la aplicación del banco como cada lunes por la mañana y sentí un nudo en el estómago. Mi cuenta de ahorros, $14,700, simplemente había desaparecido. Desaparecido. Llamé a mi padre, temblando de ira y miedo. ¿Su respuesta? Un simple encogimiento de hombros y lo necesitábamos. Antes de continuar con esta historia, cuéntenme en los comentarios desde dónde la ven. Y si pueden, denle me gusta al video y suscríbanse, porque les contaré no solo cómo recuperé cada centavo, sino también lo que descubrí sobre el secreto más oscuro de mi familia. Crecí en los suburbios de Chicago, donde aprendí desde muy joven que la estabilidad financiera era un lujo. Mi padre, James Matthews, era el tipo de hombre carismático que cautivaba a todos, menos a las facturas. Siempre estaba saltando de un trabajo a otro, probando ideas de negocio locas que nunca salían adelante. Mi madre era todo lo contrario, una roca. Una enfermera dedicada mantuvo la fortaleza mientras el caos la rodeaba. La casa en la que he vivido en Evanston, toda mi vida era pequeña, de 3 habitaciones, con discusiones casi semanales por facturas atrasadas. Recuerdo estar sentada en lo alto de la escalera, con 12 años, escuchando a mis padres discutir, por tercera vez, sobre si refinanciar la hipoteca. Esa fue la noche en que hice una promesa silenciosa. Nunca dependería económicamente de nadie. A los 14 años, empecé a hacer trabajos esporádicos como niñera en el barrio. A los 16, trabajaba los fines de semana en un restaurante. Durante mi último año de instituto, compaginaba las clases con un trabajo de 20 horas semanales en una tienda de ropa. Cada dólar que ganaba iba directo a una cuenta de ahorros que mi madre había abierto conmigo, y lo más importante, a la que mi padre no tenía acceso. «¿Te pareces a mí?», decía radiante de orgullo. Práctica, con los pies en la tierra. Me enseñó a presupuestar, a ahorrar y a pensar siempre en las emergencias. El dinero no da la felicidad, hija, pero sí te da opciones. Y lo tomé como mi mantra. Fui a la Universidad Northwestern sin deber un centavo. Combiné becas con trabajos de medio tiempo y estudios nocturnos después de largas jornadas en la biblioteca o en el restaurante cerca del campus. Mis amigos fueron a Cancún para las vacaciones de primavera. ¿Y yo? Hice horas extra para pagar los libros del siguiente semestre. Durante todo ese tiempo, mi mamá fue mi mayor apoyo. Y mi papá, bueno, a veces me pedía prestado un poco de dinero de mis ahorros. Pero mi mamá siempre intervenía y decía, el dinero de Allison es para su futuro. Punto. Cuando me gradué con mi título en finanzas, tenía una gran ventaja sobre mis compañeros. No tenía deudas estudiantiles y tenía un contrato con una prestigiosa firma en el centro de Chicago. Mi salario inicial superaba el salario combinado de mis padres. Con mi primera gratificación, le compré a mi madre un brazalete de oro. Fue el regalo más caro que he hecho en mi vida y el que más disfruté. 2 años después, llegó la sorpresa. A mamá le diagnosticaron un cáncer de páncreas agresivo. La enfermedad progresó tan rápido que en 5 meses falleció. Me tomé un tiempo libre del trabajo para cuidarla en sus últimos días. Una noche, me tomó la mano con una fuerza que contradecía su frágil cuerpo y me dijo, «Prométeme que te cuidarás primero. Tu papá necesitará ayuda, pero no dejes que te agote, ni emocional ni económicamente». Lo prometí, llorando, sin imaginar lo reales que serían esas palabras. Tras su muerte, mi padre se desmoronó. Pagué la hipoteca restante de su casa y le ayudé con algunas facturas mientras él se reencontraba. Pensé que era parte del duelo. Lo que no esperaba era que tan solo 6 meses después del funeral apareciera con una nueva novia, Linda. Linda era todo lo contrario a mi madre. Vanidosa, exagerada, con una forma ensayada de complacer a los demás, que desapareció en cuanto mi padre salió de la habitación. Tenía un hijo adolescente,
Max, que apenas levantaba la vista de la pantalla de su videojuego. Mi padre estaba encantado, diciendo que Linda le había devuelto el color a su vida. Se casaron después de solo 8 meses juntos. El día de la ceremonia llevaba un vestido azul marino, ni negro ni colorido, porque no estaba de luto, pero tampoco podía fingir felicidad. Mi padre no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado comenzando su nueva vida. Durante todo este tiempo, mi relación con mis medio hermanos ha sido complicada, como mínimo. Tyler y Kay fueron fruto del primer matrimonio relámpago de mi padre, incluso antes de conocer a mi madre. Vivían con su madre, pero seguían en contacto con él. Tras el fallecimiento de mi madre, empezaron a visitarnos con más frecuencia, sobre todo cuando apareció Linda. Era como si esa energía vivaz y llamativa que traía a casa tuviera un efecto magnético, diferente del ambiente de duelo que reinaba antes, cuando solo quedaba mi padre en el silencio de un sofá vacío. Yo, en cambio, prefería mantener las distancias. Estaba centrado en mi carrera, trabajando duro. A los 28 años ya había alcanzado el puesto de analista financiero senior y ganaba un sueldo de 6 cifras. Incluso con unos ingresos altos, vivía con sencillez, porque las enseñanzas de mi madre sobre ahorrar y pensar en el futuro aún me impactaban. Ya tenía ahorrados poco más de $47,000 en una cuenta que atesoraba, con la intención de comprarme mi propia casa algún día. Las visitas a casa de mi padre y Linda se limitaban a ocasiones especiales: Navidad, Acción de Gracias, ese tipo de cosas. Siempre encontraba una excusa convincente para evitar los encuentros más casuales. La verdad, el ambiente entre Linda y yo era tenso. Nos tratábamos con una cortesía que rayaba en la hipocresía. Mi padre fingía no ver, o, peor aún, no se daba cuenta. Entonces llegó la invitación. Una reunión familiar en la casa de verano de mi tío junto al lago. Mi primera reacción fue un rotundo no. Hacía 2 años que no veía a la mayoría de mis familiares y la idea de que me bombardearan con preguntas sobre mi vida personal, por qué seguía soltera, cuándo sentaría cabeza, me daba náuseas. Pero algo, quizá culpa, quizá un sincero anhelo, me hizo decir, sí, lo haré. Pensé que solo era un fin de semana, 2 días que podría soportar. No sabía que serían los 2 días más reveladores de mi vida. La reunión fue en casa del tío Robert, junto a un lago en Michigan, a unas 5 horas en coche de Chicago. Llegué un viernes por la noche y enseguida noté el contraste. Mi coche compacto parecía perdido entre las relucientes camionetas y los todoterrenos de lujo aparcados en la entrada, incluyendo la camioneta nueva de mi padre, que nunca había visto. «Allison, ¿de verdad viniste?», dijo el tío Robert, abrazándome fuerte. Detrás de él, la tía Patricia sonreía de esa forma torcida, con los ojos diciendo una cosa y la boca otra. «No creíamos que vendrías, con tu vida tan ocupada», dijo, en un tono que mezclaba crítica y falsa amabilidad. «Imagínate, no podía perdérmelo, ¿verdad?», mentí, sacando mi bolso del maletero. Dentro de la casa, el ruido era casi ensordecedor. Primos que no había visto en siglos, esposas, esposos, hijos correteando. Era un caos feliz, pero me dieron ganas de volver corriendo a la carretera. Vi a mi padre en el porche, abrazando a Linda. Llevaba un vestido de diseñador muy reciente. Lo reconocí de un escaparate de un centro comercial. En su muñeca llevaba una pulsera de tenis que brillaba demasiado para ser bisutería. «Mira quién ha decidido aparecer», dijo mi padre, soltándola para abrazarme. El perfume, tan fuerte y caro, me sorprendió. «¡Qué guapa! Mira quién vino», gritó emocionado. Allison salió de la oficina solo para vernos. Ella me dio 2 besos al aire, con una sonrisa fría. ¡Qué milagro! ¿No? Incluso estábamos apostando a si aparecerías esta vez. Forcé una sonrisa. «Ah, la familia es lo primero, ¿no?». A mi padre le pareció precioso. Ni siquiera captó la ironía. «Exacto, siempre lo digo. Ven, déjame enseñarte lo que compré para el lago». Me llevó hasta el muelle, donde un barco nuevo brillaba a la luz del atardecer. «Lo compré el mes pasado», dijo con orgullo, palmeando el costado del barco. «Siempre he querido uno de esos».
Miré el barco con mi mente analítica, ya haciendo cálculos. Pregunté con naturalidad. Muy bonito. ¿Qué modelo es? Es un Biner BR6 del 2023. Lo conseguí muy bien de precio gracias a un conocido de Linda. Incluso con el descuento de amigo, sabía que el barco costaba al menos $60,000. ¿Y eso viniendo de alguien que vivía con una pensión modesta y una esposa que trabajaba a tiempo parcial en el sector inmobiliario? No cuadraba. Vaya, qué gran inversión, comenté intentando no sonar acusador. Él simplemente se rió y dijo: solo vivimos una vez, ¿verdad? Después de que tu madre falleció, me di cuenta de que la vida es demasiado corta para no disfrutarla. Usar a mi madre como excusa para una compra así me dolió. Ella jamás habría aprobado semejante extravagancia. Antes de que pudiera responder, Tyler y Kay llegaron al muelle. «Allison», dijo Kay, abrazándome con entusiasmo. A sus 19 años estaba prácticamente irreconocible. Ropa de diseñador, mechas profesionales y, si no me equivoco, una rinoplastia recién operada. No pensé que Miss Wall Street aparecería, bromeó. Tyler retrocedió un poco incómodo. Acababa de cumplir 21 años, pero parecía mayor con su elegante corte de pelo y el brillante Rolex en la muñeca. Lo supe al instante. Entonces, dijo, sin mirarme directamente. «Bonito reloj», comenté directamente. Se acomodó el brazo, un poco avergonzado. «Fue un regalo de graduación de papá y Linda». Levanté una ceja, pero me quedé callado. Tyler se había graduado de la universidad comunitaria el mes anterior. ¿Comprar un Rolex? Sonaba un poco exagerado, sobre todo considerando las limitaciones económicas de mi padre, o al menos las que él decía tener. La cena de esa noche fue incómoda de principio a fin. Aunque todos parecían estar pasándolo bien, yo estaba atento a pequeñas señales de que algo no iba bien. Linda se paseaba con ropa de diseñador que reconocí de tiendas caras. En la muñeca de mi padre llevaba un reloj Omega nuevo que yo supiera, nunca había tenido. Kay hablaba con entusiasmo de su próximo viaje a Europa. Max, como siempre, estaba enfurruñado en un rincón, trabajando en un portátil de última generación, de esos diseñados para jugar, con luces de colores y un sonido potente. Después de cenar, me quedé sola en la cocina lavando los platos, cuando la tía Patricia se me acercó con un plato en la mano y esa forma de pensar que mezcla curiosidad e insinuación. «Parece que tu padre está bien últimamente», comentó, sin siquiera intentar disimular el tono. Respondí con un sí, muy neutral, intentando no añadir nada a la conversación. Pero entonces bajó el tono y dijo algo que me puso en alerta. «Robert le prestó dinero el año pasado, una cantidad considerable. Dijo que era para gastos médicos». Arqueé las cejas. ¿Gastos médicos? Mi padre tiene seguro médico público y también cobertura complementaria a través del trabajo. La mirada significativa de la tía Patricia decía más que las palabras. «Pero lo pagó todo el mes pasado», continuó. Incluso Robert se sorprendió. Antes de que pudiera preguntar más, el tío Robert apareció en la puerta con cara seria. «Patricia, ¿puedo hablar contigo?». Su tono fue brusco y ella se fue rápidamente. Más tarde esa noche, los oí discutir en el porche. «Prometiste no decir nada», susurró el tío Robert, visiblemente irritado. «Tenía derecho a saberlo», respondió Patricia. «Si James está... Bueno, no es asunto nuestro. Él pagó, y punto». Cuando me vieron acercarme, cambiaron de tema enseguida y empezaron a hablar del tiempo del día siguiente. El sábado por la mañana, empezaron a salir a la luz más detalles extraños. Mientras tomábamos un café, Linda mencionó con naturalidad sus planes de pasar el invierno en Aspen. Más tarde, vi a Max pilotando un dron flamante sobre el lago, realizando acrobacias peligrosas como si fuera un juguete barato. En la barbacoa de la tarde, Kay soltó, casi sin querer, que su padre la había ayudado a dar la entrada para un apartamento. Mi cabeza ya daba vueltas con muchísima información contradictoria. Fue en ese momento que le estaba enseñando a mi prima Stephanie unas fotos de la conferencia a la que asistí en Seattle, cuando Max se me acercó y me pidió que también las viera. Le di el teléfono y fui a tomar algo.
5 minutos después, al volver, me lo devolvió rápidamente. Juraría que lo había dejado en una aplicación que no era mi galería. «¡Qué fotos tan chulas!», murmuró, y se escabulló. Eso me hizo sospechar algo que aún no podía explicar. Esa misma noche, mi padre me obligó a conversar más a solas. Su rostro tenía una expresión seria, distinta a su habitual sonrisa ostentosa. «Hija, llevo mucho tiempo queriendo hablar contigo», empezó. «Trabajas tanto, siempre estás ahorrando, nunca te tomas tiempo para disfrutar de la vida». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Tu madre era igual, siempre preocupada por el futuro, olvidándose del presente». Me puse rígida. No me gustaba que usara el recuerdo de mi madre para justificar sus decisiones. «Mamá era responsable», repliqué. «Tenía que serlo. Sé que me ves como el irresponsable de esta historia», dijo, un poco a la defensiva. «Pero la vida necesita equilibrio. ¿De qué sirve ahorrar todo ese dinero y no vivir?». Guardé silencio un momento antes de responder con una sola palabra. «Seguridad», negó con la cabeza. «La verdadera seguridad es saber que tu familia te cuida. Eso es lo que importa, no el número de tu cuenta bancaria». La forma en que lo dijo me dio escalofríos, pero antes de que pudiera replicar, apareció Linda, llamándolo para que saludara a los invitados que acababan de llegar. El último momento incómodo del fin de semana ocurrió el domingo, justo cuando estaba a punto de irme. Estaba en el pasillo de arriba, subiendo la cremallera de mi maleta, cuando Linda me detuvo con esa sonrisa ensayada. «Tu padre se preocupa por ti, ¿sabes?», dijo, con una voz demasiado dulce para ser sincera. «Trabajas demasiado, no tienes pareja, no tienes hijos, solo vives para ganar dinero. Eso no es vida». Cerré la cremallera de mi maleta. «Mi vida está bien, gracias, y mi propósito no es asunto tuyo». Se rió levemente. «La familia siempre tiene que preocuparse. Algún día lo entenderás cuando dejes de pensar solo en ti mismo». El viaje de regreso fue silencioso y pesado. Había algo raro en esta visita. Y no era solo la repentina ostentación ni los comentarios casuales. Era la sensación de que algo ocurría tras bambalinas. No sabía que todo esto era solo la punta del iceberg. Llegué a casa a última hora de la tarde, agotada, tanto por el tiempo en la carretera como por el desgaste emocional. Tras subir con mi bolso, volví al coche solo para respirar, intentando recomponerme. Por reflejo, abrí la aplicación del banco, una costumbre de quien aprendió desde pequeño a mirar siempre. Y en ese momento, el mundo pareció detenerse. Parpadeé varias veces, pensando que lo había leído mal, pero los números estaban allí, fríos y definidos en la pantalla. Donde antes había $47,236.18, ahora solo quedaban 236. Mi corazón se aceleró. Abrí mi historial de transacciones y me llevé una sorpresa inmediata. 5 transferencias diferentes, realizadas en los últimos 2 días, a una cuenta que ni siquiera reconocía. Todas, cuidadosamente, por debajo de los $10,000, probablemente para evitar activar las alertas de seguridad del banco. Llamé rápidamente al centro de llamadas. La encargada confirmó lo que ya temía. Las transacciones se habían realizado desde mi propia aplicación, autenticadas con mi contraseña y todo. Eran transacciones legítimas, desde un punto de vista técnico, dijo. Mi voz sonó débil. ¿Puede decirme los horarios? La respuesta fue aún más fría. 2 fueron ayer, entre las 2 y las 4:30 de la tarde. Las otras 3 fueron hoy, entre las 10 de la mañana y el mediodía. Tragué saliva con dificultad. Ayer por la tarde. Fue justo cuando Max tuvo acceso a mi teléfono. Y hoy fue durante las despedidas, mientras preparaba las maletas. Durante el fin de semana, dejé mi teléfono desatendido en la habitación de invitados varias veces. Al darme cuenta de lo sucedido, respiré hondo y dije con toda la firmeza que pude: esto es un fraude. Nunca autoricé estas transferencias. La empleada del banco me escuchó con paciencia y me explicó que abriría una investigación, pero dejó claro que, dado que los accesos provenían de mi propia aplicación con mis credenciales, no habría mucho que hacer, y que el análisis podría tardar semanas, sin garantía de reembolso. Al colgar,
La sorpresa dio paso a la furia. Una furia incontrolable, insoportable, que no pude contener. Sabía exactamente quién había hecho esto. Tomé mis llaves, me subí al coche y conduje directo a casa de mi padre como una loca. Ni siquiera miré los carteles ni los coches que me rodeaban. No paré hasta que me detuve frente a su casa, poco después de las 8 p.m. Llamé a la puerta como si fuera a tirarla abajo. Linda fue quien me abrió. Su sonrisa desapareció al instante al verme. «¿Allison? ¿Qué ha pasado?» La ignoré por completo y pasé de largo, entrando en la sala donde mi padre estaba sentado en el sofá, viendo la tele, tan tranquilo como quien no tiene una factura atrasada ni el más mínimo problema. Max estaba allí, encorvado sobre su móvil como siempre. «Devuélvemelo». Mi voz salió temblorosa, pero llena de ira. Mi padre pausó el televisor y me miró. ¿Devolver qué? Mi dinero. Los $47,000 que desaparecieron de mi cuenta. Los quiero de vuelta. Ya. El silencio llenó la habitación. Max se levantó lentamente y desapareció sin decir palabra. Linda se cruzó de brazos, adoptando ya una postura de ataque. Pero lo que más me sorprendió fue la mirada de mi padre. No era de asombro ni de arrepentimiento. Era una mirada tranquila, como si ya hubiera ensayado este momento. Una mezcla de justificación y superioridad. «Siéntate aquí, hija. Hablemos con calma», dijo. «¿Hablar?» Me reí sin humor. «Me robaste. No hay conversación». «Aquí nadie robó nada», intervino Linda. «La familia se apoya en la familia. Tuviste suerte, Allison. Tienes una carrera, dinero en el banco, estabilidad. Mientras estamos aquí luchando». «¿Peleando?», interrumpí, incrédulo. «Con ropa de diseñador, un barco nuevo, un reloj de lujo y un viaje a Aspen». Mi padre se puso de pie y su rostro se endureció. Ese dinero estaba ahí, sin más, y lo necesitábamos. «Tienen mucho, tienen trabajos, inversiones. ¿Y eso te da derecho a meterte con lo mío?», grité. «Trabajé duro por cada centavo de esa cuenta. Trabajé noches, fines de semana, días festivos, mientras tú le regalaste a Tyler un reloj solo para complacerlo». Se puso rojo. «Soy tu padre. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿todo lo que tú lo hiciste?». Solté una risa amarga. «Fue mamá quien lo hizo por mí. Ella fue quien lo mantuvo todo bajo control mientras vivías como un adolescente irresponsable». Linda intervino de nuevo, esta vez en un tono más oscuro. «Tu padre tiene deudas de juego, Allison. Algo serio. Lo amenazaban. No teníamos otra opción. ¿Y la mejor salida era robar a tu propia hija, en lugar de asumir las consecuencias de tus actos?». Miré a mi padre con una sensación extraña, como si fuera un extraño. La figura que creía conocer ya no estaba allí. «Es solo dinero, Allison. Volverás a ganar», dijo sin vergüenza alguna. «No se trata solo de dinero. Se trata de confianza, se trata de respeto. La familia es lo que importa, hija. Eso es seguridad. Esto no es familia». Mi voz se quebró. «La familia no engaña a la gente en quien confía». La puerta principal se abrió y entraron Tyler y Kay. En cuanto notaron el ambiente, se quedaron paralizados. El silencio entre ellos lo delató todo. Lo sabían. Habían estado involucrados, o al menos lo habían ocultado. «¿Sabías esto?», pregunté directamente. Kay bajó la mirada. Tyler apartó la mirada. Nadie respondió, pero no hacía falta. «Tienes 24 horas para devolverme hasta el último centavo», dije, con frío por dentro. «O iré a la policía». Mi padre resopló. «No harías eso. No meterías a tu propio padre en la cárcel. ¿Quieres apostar?». Fue entonces cuando Linda finalmente perdió su máscara. Abandonó su dulce pose y desató su veneno. «Ingrato. Después de todo lo que tu padre hizo por ti, ¿así es como le pagas? ¿Quién te crió? ¿Quién te dio de comer?». «Mi madre», respondí con firmeza, mirándolos a ambos. «Y si estuviera aquí, se avergonzaría de en qué se han convertido». Mi padre se puso triste. «No tienes idea de lo que pensaría tu madre. Ella sabía lo que era la lealtad familiar». «¿Lealtad? ¿A eso le llamas lealtad?». «Tiene otro nombre. Robo».
No es robo cuando es en la familia, respondió. Es redistribución. Tienes demasiado, lo necesitábamos. ¿Qué necesitaban? ¿Una lancha rápida? ¿Cirugía plástica? ¿Un reloj de lujo? Di un paso atrás, cansado pero firme. 24 horas. Después, hablaré con mi abogado y la policía. Cuando me di la vuelta para irme, dejó caer su última carta del triunfo. Si sales por esa puerta y sigues adelante con esto, ya no serás mi hija. Me detuve y giré lentamente. Fuiste tú quien destruyó esta relación. No fui yo. Te pasaste de la raya. No me culpes por esto. Mientras caminaba hacia el auto, escuché la voz de Linda, llena de veneno. No tienes pruebas. Será tu palabra contra la nuestra. Subí al coche llorando, pero no era solo tristeza. Era un dolor diferente. La primera vez que perdí a mi familia fue cuando murió mi madre. Esta vez fue porque decidieron perderse el uno al otro. Al llegar a casa, me tiré en el sofá. Y allí, en el silencio de mi apartamento, me sobrecogió de golpe el peso de todo. La traición, la ira, la pérdida y un dolor que jamás imaginé sentir por parte de esas personas. Entre lágrimas, solo podía pensar en una persona, Rachel, mi mejor amiga, mi ancla. La llamé, todavía temblando, apenas capaz de formar frases. Cuando terminé de explicarle lo sucedido, su voz era firme, llena de una furia protectora que me hizo sentir, por primera vez ese día, que no estaba sola. Espérame. En 20 minutos estaré allí. Y no hagas nada antes de que llegue, ¿me oyes? Llegó con una bolsa en la mano, helado, por supuesto, y esa mirada suya que mezcla cariño y claridad. Nos sentamos en mi sofá y le conté todo, de principio a fin, sin filtros. Me escuchó en silencio, ni una sola interrupción. Cuando terminé, simplemente dije, «Sabes que tienes que informar de esto, ¿verdad?» Negué con la cabeza, como si intentara escapar de la verdad. «Rachel, es mi familia». «No, Oli», respondió ella, mirándome directamente a los ojos. «La verdadera familia no te hace eso». Me tomó la mano. «Tu madre te habría dicho que te defendieras. Siempre te enseñó a valorarte». Esa frase fue lo que me dio la fuerza para hacer lo que había estado posponiendo. A la mañana siguiente, contacté con una abogada llamada Diana Foster. Un compañero de trabajo me la había recomendado, diciendo que era experta en fraude financiero. Conseguí una cita ese mismo día. La oficina de Diana era elegante y discreta, y transmitía una serena confianza. Me escuchó atentamente mientras le contaba todo, anotando cada detalle sin mostrar ninguna emoción hasta que terminé. Entonces dejó el bolígrafo y me miró fijamente, sin pestañear. «Seré sincera, señorita Matthews. Tiene un caso sólido para una recuperación civil. En cuanto al caso penal, dependerá de demostrar quién realizó las transferencias. Pero el caso civil puede seguir adelante de todas formas». «¿Y eso qué significa exactamente?» «Podemos demandar a tu padre y a su esposa por la cantidad total, más daños y perjuicios. En un tribunal civil, el requisito de prueba es menor. Pero si sigues ese camino, será un punto de no retorno para tu familia». Hubo una pausa. Luego, sorprendentemente, su tono se suavizó. «Y, mira, en mi experiencia, cuando el dinero saca a relucir este tipo de traición, es porque, para empezar, no había mucho vínculo familiar. Eso dolió, porque era cierto». Salí de la oficina con el contrato firmado. Mientras tanto, el banco continuó su investigación a paso de tortuga. Confirmaron que los accesos provenían de mi aplicación, usando mis credenciales, lo que complicó cualquier acusación penal. Pero las horas coincidieron con las horas en que Max me había quitado el teléfono, lo que reforzó considerablemente la acción civil. Lo grabé todo: las capturas de pantalla, las horas, la conversación con mi padre, incluso mensajes antiguos en los que le dejaba claro que no prestaría dinero a ninguno de sus negocios. 3 días después de la pelea en casa de mi padre, sin disculpas ni un céntimo, Diana presentó la demanda oficialmente. El alguacil entregó los papeles directamente a mi padre en el trabajo. La estrategia del abogado para asegurarse de que Linda no interceptara nada fue como echar gasolina al fuego. Familiares que ni siquiera recordaban mi existencia reaparecieron para opinar. Algunos me apoyaron,
James siempre ha sido irresponsable con el dinero, escribió la tía Patricia en un mensaje de texto. Era solo cuestión de tiempo antes de que se pasara de la raya. Otros, no tanto. ¿Cómo te atreves a humillar así a tu padre?, dijo mi primo Mark. Los asuntos familiares se resuelven en casa, pero los peores fueron los que más dolieron: Tyler y Kay. Tyler solo envió una frase, seca como una piedra. Por mí, moriste. Kay fue más dramática. Sé que estuvo mal, pero ¿tenías que destruir a nuestra familia así? Papá está destrozado. Es tu culpa. No respondía ninguna. Diana fue muy clara. Silencio absoluto fuera de los cauces legales. Y obedecí. Mi padre intentó contactarme por todos los medios. Primero fue el ataque, con un mensaje de audio lleno de acusaciones y amenazas. Luego vino el chantaje emocional. Un mensaje que decía que si esto se hacía público, podría perder su trabajo. Finalmente, la manipulación descarada. Allison, creo que te equivocaste. Dijiste que nos ayudarías el año pasado. Solo nos conformamos con lo que ofreciste. Llámame para que podamos solucionarlo. Nunca ofrecí eso. Nunca. La mentira fue tan absurda que por un segundo me hizo reír entre lágrimas. Pero lo que no esperaba ocurrió una semana después de presentar la demanda. Estaba en la oficina, intentando concentrarme en el trabajo, cuando recibí una llamada de un número desconocido, y mi corazón se congeló. En medio de todo esto, recibí una llamada que me tomó completamente por sorpresa. Era la tía Joanne, la hermana de mi padre. No recordaba la última vez que había hablado con ella. Vivía en Seattle y se había distanciado de su familia mucho antes que yo. Escuché lo que pasó, dijo en voz baja, casi un susurro, y solo quería que supieras que estoy de tu lado. Me quedé sin palabras por un momento. Era la primera vez que alguien de mi familia me hablaba sin juzgarme. James me hizo algo parecido. Hace unos 10 años, continuó. Nunca lo llevé a juicio. Y me arrepiento hasta el día de hoy. Dijo que, en ese momento, mi padre acudió a ella con una triste historia sobre gastos médicos y terminó convenciéndola de que le prestara casi $30,000. Más tarde, descubrió que el dinero se usó para comprar una fracción de una propiedad en una especie de resort en Florida. Pensé que era solo yo. Me daba vergüenza contárselo a alguien, confesó. Pregunté, tratando de entender, ¿siempre fue así? James siempre ha tenido carisma y problemas. Su madre era su centro. Ella era quien lo mantenía con los pies en la tierra. Sin ella cerca, su voz se fue apagando. ¿Y Linda? Es como echar gasolina al fuego. Solo empeora lo que ya es malo en él. A medida que avanzaba el juicio, la fase de recopilación de pruebas reveló la verdadera magnitud del desastre. Mi padre y Linda habían traído una segunda hipoteca sobre su casa, habían agotado todas sus tarjetas de crédito y el poco dinero que ella ganaba como agente inmobiliaria ni siquiera cubría sus propias facturas. Pero lo peor fue descubrir cuánto dinero había gastado mi padre en los casinos locales. Tras la muerte de mi madre, se había dedicado por completo al juego. Y se lo ocultó a todo el mundo. 2 semanas después de empezar el proceso, estaba trabajando hasta tarde cuando sonó mi teléfono. Era Kay. Hablaba en un tono apenas audible. «Por favor, no cuelgues», pidió. «Necesito decirte algo, pero tienes que prometerme que no dirás que fui yo». «Estoy escuchando», respondí con cautela. «Fue idea de Linda. Todo. Ella fue quien convenció a papá. Y quien le dijo a Max que accediera a su teléfono ese fin de semana. Él hace eso todo el tiempo. Hackear, descifrar contraseñas. Es un pasatiempo para él». Permanecí en silencio, digiriendo cada palabra. «¿Y por qué me lo cuentas ahora?» «Porque le hicieron lo mismo a la abuela Wilson el año pasado. Le quitaron casi $30,000. También engañaron a la tía Patricia y al tío Robert. Se ha vuelto un hábito. Lo hacen como si fuera normal». Se me heló la sangre. Linda ya había hecho esto antes. Y, al parecer, Max participaba activamente en el plan. Kay bajó aún más la voz. «La cosa se está saliendo de control, Allison. Ayer vinieron unos tipos a casa buscando a papá. Les debe dinero. Y no parecían de los que aceptan una disculpa.
En cuanto colgué, llamé directamente a Diana y le conté todo. Me escuchó atentamente y me sugirió contratar a un investigador privado, alguien que pudiera investigar el pasado de Linda y comprender mejor la implicación de Max. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, entraron a robar en mi apartamento. Se llevaron mi portátil. Pero lo extraño fue que dejaron cosas mucho más caras: joyas, aparatos electrónicos grandes. Cuando llegó la policía, el agente dijo lo que ya había adivinado. Parecía tener algo relacionado con la demanda. Alguien buscando pruebas o intentando intimidarme. Más tarde, recibí una llamada anónima. Si sabes lo que es bueno para ti, abandona el proceso. Lo que debería haberme asustado tuvo el efecto contrario. Solo me reafirmó. Con la ayuda de Diana, conseguí una orden de alejamiento contra mi padre y Linda. Me mudé temporalmente a un edificio seguro con portero y vigilancia y reforcé la seguridad de mi celular y correos electrónicos. En medio de todo este caos, algunas personas se convirtieron en mi apoyo. Rachel me dejó dormir en su casa durante las noches más estresantes. En el trabajo, mis compañeros me cubrieron cuando tuve que lidiar con abogados. Y encontré un grupo de apoyo para víctimas de abuso financiero dentro de la familia. Escuchar historias similares a la mía fue un alivio. No era un caso aislado. No estaba loca. El detective que Diana contrató investigó a fondo, y lo que encontró me dejó atónito. La mujer que conocía como Linda ni siquiera se llamaba Linda. Su verdadero nombre era Amanda Pearson, y ya había sido acusada de fraude en Nevada hacía más de 15 años. Se cambió el nombre, empezó de cero en Illinois y siguió el mismo patrón. Se infiltraba en la vida de hombres vulnerables, generalmente viudos con cierta fortuna. Se ganaba su confianza, se adaptaba a su rutina y comenzaba a agotarlos emocional y económicamente. Mi padre no solo era culpable, también era una víctima. Eso no justificaba lo que me hizo, pero en cierto modo lo explicaba. Mi padre siempre había sido un hombre frágil, y en manos de una manipuladora profesional como Linda, o mejor dicho, Amanda, se convirtió en presa fácil. El dolor, las malas decisiones, la necesidad, todo en él denotaba vulnerabilidad. A medida que se acercaba el día de la audiencia, algo dentro de mí empezó a cambiar. La ira que me consumía al principio dio paso a una extraña paz, porque ahora no se trataba solo de dinero. Se trataba de romper un círculo vicioso que había lastimado a más personas de las que podía imaginar. Se trataba de justicia, por mí, por la memoria de mi madre y quizás incluso por el padre que conocí antes de que llegara Linda. 2 noches antes de mi cita en el juzgado, sonó mi teléfono. Era pasada la medianoche. Era Tyler y su voz denotaba pánico. «Allison, tienes que venir al hospital. Papá intentó quitarse la vida». 20 minutos después, estaba en el vestíbulo del Northwestern Memorial. La preocupación, la ira, la duda y la culpa me daban vueltas en la cabeza. ¿Era esto real? ¿O solo una treta? Encontré a Tyler solo, sentado con los hombros encorvados y luciendo mucho mayor que sus 21 años. «Medicamentos», dijo antes de que pudiera preguntar. Linda lo encontró a tiempo. Lo lavaron. Está estable. ¿Y Linda? Está ahí, declarando ante la policía. Dice que fue su culpa, que el proceso lo llevó a esto. Cerré los ojos, sintiendo el golpe. Respiré hondo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Se miró las manos durante unos segundos antes de responder. Creo que todo es un desastre. No sé qué es verdad, solo sé que... No me enteré del robo hasta después. Lo juro. Papá me dijo que era un préstamo, que tú lo habías aceptado. Antes de que pudiera reaccionar, apareció una enfermera y nos llevó a la habitación. Al entrar, vi a mi padre tendido allí, pálido, con una vía intravenosa en el brazo. Parecía más pequeño, como si se hubiera encogido. Sus ojos se abrieron lentamente cuando me vio. «Allison, los dejaré solos a ambos», dijo Tyler, yéndose discretamente. Me quedé a los pies de la cama. No sabía qué decir. Una parte de mí quería gritar, acusar, soltarlo todo. Pero otra parte solo veía a ese hombre destrozado que una vez me cargó en hombros en el zoológico,
Me compró algodón de azúcar y me dijo que podía ser quien quisiera. ¿Es esto otra farsa, papá? ¿Una nueva forma de hacerme retirar la demanda? Hizo una mueca de dolor. Me lo merezco. Apenas le salió la voz. Lo arruiné todo. Tu madre se avergonzaría de mí. Sí, lo haría, respondí sin suavizar. Las lágrimas comenzaron a correr por sus ojos. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que Linda no es quien crees. Lo controla todo. Mis tarjetas, mis facturas, incluso con quién hablo. Se ha apoderado de mi vida. Sé quién es. Su verdadero nombre es Amanda Pearson. El detective lo averiguó todo. Él abrió mucho los ojos. ¿Sabes? Lo sé todo. Sé que lo ha hecho con otros. Sé lo de los casinos. Sé lo de la abuela Wilson, la tía Patricia, el tío Robert. Cerró los ojos y más lágrimas corrieron por sus mejillas. Empezó poco a poco. Después de que tu madre muriera, me sentí perdido. Amanda llegó y me hizo sentir vivo de nuevo. Cuando me di cuenta de lo que me esperaba, ya era demasiado tarde. Deudas, mentiras. Me hundí. Nada de eso justifica que me roben. No lo justifica. Coincidió con un nudo en la garganta. Pero quería que supieras que no fue solo idea mía. Me dejé llevar. Te fallé. A tu madre. Me quedé allí en silencio. No podía perdonarlo en ese momento, pero tampoco pude contener toda mi ira al verlo tan devastado. Los tipos a quienes les debo dinero son peligrosos. Amanda les habló de ti, del dinero, de dónde vives. Se me revolvió el estómago. ¿Eso es una amenaza, padre? No, dijo con urgencia. Es una advertencia. Cuídate. Amanda es capaz de mucho más de lo que parece. Y entonces se abrió la puerta. Linda entró acompañada de un policía. Tenía la cara hinchada, el cabello despeinado y el cuerpo encorvado como el de una esposa devota y angustiada. Pero al verme, por un instante, sus ojos ardieron de odio, demasiado rápido para que nadie lo viera, excepto yo. ¿Qué hace ella aquí?, gritó. Es por ella que James hizo esto. El policía, visiblemente incómodo, intentó intervenir. Señora, por favor, mantenga el tono. Esto es un hospital. Me volví hacia mi padre una última vez. Estaré en el juzgado el jueves. Diana también. Piensa bien en el tipo de hombre que quieres ser de ahora en adelante. Al pasar junto a ella, Linda me agarró del brazo, clavándome las uñas en la piel, y susurró con veneno en la voz. Esto aún no ha terminado. Retiré el brazo con firmeza y respondí en voz baja. Tienes razón. Esto aún no ha terminado, pero no de la forma en que ella imaginaba. Al día siguiente, Kay me volvió a llamar, esta vez sin rodeos y visiblemente más decidida. Encontré algo en el ordenador de Max, dijo. Él no sabe que tengo acceso, pero es una prueba real. Está todo ahí. Capturas de pantalla, registros de transferencias, mensajes entre él y Linda organizando cómo acceder a tus cuentas. Incluso una dirección de correo electrónico falsa que crearon a tu nombre para que pareciera que la autorizaste, por si el banco investigaba. Mi corazón empezó a latir más rápido. Kay, esto podría cambiarlo todo. ¿Puedes enviarme esos archivos? Mejor aún, dijo. Mañana llevaré su disco duro externo directamente a los tribunales. Max es paranoico y hace copias de seguridad de todo. Y hay más. También hay información sobre otras personas. Ya lo han hecho antes. Guardé silencio un momento, asimilando la información. ¿Y no te da miedo lo que pueda hacer Linda? Dudó antes de responder. Sí, pero me da más miedo convertirme en alguien que lo ve todo y no hace nada. Esa misma noche recibí otra llamada anónima. Pero esta vez, a diferencia de las anteriores, estaba preparada. Lo grabé todo. La voz al otro lado de la línea era agresiva, amenazando con violencia explícita si no abandonaba el caso. Envié inmediatamente el audio a Diana y a la policía. Diana me llamó unos minutos después. Esto es un punto de inflexión. Mañana voy a pedir seguridad adicional en el juzgado. Y Allison, escúchame, no vuelvas a tu apartamento hoy, ni siquiera a recoger tu ropa. Seguí su consejo y fui directo a casa de Rachel.
Apenas dormimos. Cualquier ruido me parecía sospechoso. El peso de lo que me esperaba, no solo mi padre, sino gente peligrosa a la que le debía dinero, era casi sofocante. Temprano por la mañana, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Revisa tu correo. Abrí la aplicación y vi videos grabados dentro de mi apartamento, cámaras ocultas. Alguien me estaba espiando, y no fue ayer. El mensaje era claro. Querían que supiera que me estaban vigilando. Diana me dijo que no volviera a casa y me aseguró que la policía ya estaba investigando. Nos ocuparemos de esto después del juicio, dijo. Ahora concéntrate. Mientras me preparaba para irme, mi teléfono volvió a sonar. Era la tía Joan. Ya voy. Mi vuelo aterriza en 1 hora. Voy directo al juzgado. No vas a afrontar esto sola. Por primera vez en días, lloré de verdad. Gracias, logré susurrar. Karen estaría orgullosa, dijo en voz baja. Es difícil enfrentarse a este tipo de cosas, sobre todo cuando vienen de la familia. Pero tu madre siempre supo que eras fuerte. Escuchar el nombre de mi madre me destrozó. Volví a sentir el dolor. No solo por su pérdida, sino por el padre que ya no reconocía, por la familia que ya no existía. Para cuando Rachel me llevó al juzgado, ya me había tranquilizado. Nos encontramos con Diana en la entrada, acompañada de 2 guardias de seguridad privados. Me miró fijamente y me preguntó, ¿lista? Respiré hondo y levanté la barbilla. Listo. El Palacio de Justicia del Condado de Cook parecía una fortaleza. La fachada de piedra era fría e imponente. Esas paredes habían oído todo tipo de historias. Ahora era mi turno. Subí las escaleras con Diana y Rachel, sintiendo miradas curiosas. Una disputa familiar no solía llamar la atención, pero noté que algo en nuestra forma de caminar, en el tenso silencio entre nosotras, sugería que se trataba de algo más serio. Dentro, el ambiente estaba cargado. Mi padre estaba sentado con su abogado, un hombre con traje viejo y expresión cansada. A su lado, Linda, o Amanda, vestía con una modestia sorprendente. Un traje azul marino, maquillaje ligero y la postura de una esposa devota. Un intento evidente de parecer respetable, casi teatral. Tyler y Kay estaban justo detrás de ellos, sentados en la galería. Tyler parecía ahogarse con su corbata torcida. Kay me miró rápidamente y luego bajó la cabeza. Apretaba su bolso con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Supuse que el disco duro de Max estaba dentro. Y Max, sentado al fondo de la sala, hundido en su silla, con la capucha baja y el rostro sombrío. Su presencia parecía un error estratégico. Era el responsable técnico de todo, y tenerlo allí, a plena vista, solo reforzaba la gravedad de lo que intentaban encubrir. Me senté junto a Diana y sentí una mano en el hombro. Era la tía Joan. «Estoy aquí», susurró. Entró la jueza, una mujer canosa y de mirada penetrante. Sería difícil engañarla. La sesión comenzó con los alegatos iniciales de los abogados. Diana fue directa. Expuso el caso con precisión, el acceso no autorizado, el patrón de comportamiento, las pruebas materiales. El abogado de mi padre intentó desestimar la situación, calificándola de malentendido familiar, un acuerdo informal, un préstamo que se salió de control. La jueza mantuvo una expresión neutral, pero sus preguntas fueron directas e incómodas. La primera sorpresa llegó cuando Diana llamó a Kay al púlpito. Vi el rostro de mi padre en shock al ver a su hija ponerse de pie. Caminaba lentamente, sin mirarlo. Bajo juramento contó cómo descubrió todo. Escuché a Linda y Max hablando una semana antes de la reunión. Max dijo que podía clonar el teléfono de Allison si tenía acceso a él unos minutos. Diana entonces preguntó, ¿y trataste de advertir a tu hermana? ¿Se lo dijiste a tu hermana?, preguntó Diana con voz firme pero gentil. Los ojos de Kay se llenaron de lágrimas. Ella negó con la cabeza. No, tenía miedo. Y Linda me había prometido pagarme la universidad si me callaba. El rostro de Linda se ensombreció al instante. Mi padre la miró como si, por primera vez, viera realmente quién era. Estaba asimilando la realidad. Demasiado lento quizás, pero estaba asimilando la realidad. Después de Kay,
Max fue quien subió al estrado. Solo apareció porque lo habían llamado. Y, como era de esperar, entró con la típica postura de un adolescente rebelde. Mirada baja, respuestas cortas y tono defensivo. Pero la situación cambió rápidamente. Diana proyectó en la pantalla de la sala una sección del disco duro externo que Kay le había proporcionado. Mostró líneas de código específicas, archivos guardados con fechas precisas. Y luego señaló la pantalla. Esta firma digital aquí... ¿Es suya, señor Pearson? Max abrió mucho los ojos. Miró a su madre, quien negó discretamente con la cabeza, indicándole que lo negara. El juez intervino. Recuerde, señor Pearson, que está usted bajo juramento. Después de un largo silencio, finalmente respondió. Sí, es mío. ¿Y para qué exactamente se creó este código? Tragó saliva con fuerza. Capturar contraseñas bancarias desde un celular. Toda la sala pareció contener la respiración. Ante la amenaza real de perjurio, Max empezó a derrumbarse. Me contó cómo había accedido a mi teléfono durante el fin de semana de la reunión familiar. Reveló que Linda había planeado las horas exactas de las transferencias y admitió que no era la primera vez que hacían algo así. En manos de Diana, el interrogatorio fue quirúrgico. Max confesó que él y su madre llevaban años cometiendo este tipo de estafa, que ya habían hecho lo mismo con otras personas, incluida la familia de su exmarido. Durante el receso de la audiencia, me quedé en el pasillo de la sala, intentando asimilarlo todo. La red era aún más sucia de lo que imaginaba. Amanda, porque ya no podía llamarla Linda, era la mente maestra detrás de todo. Pero mi padre, él había participado, activamente, utilizando lazos familiares para facilitar los ataques. La tía Joan apareció a mi lado con un vaso de agua. ¿Estás aguantando? Estoy tratando de comprender cómo papá fue capaz de todo esto, murmuré, todavía en trance. James siempre ha sido vulnerable a las influencias fuertes, respondió ella. Su madre fue quien lo mantuvo en el buen camino. Sin ella, se extravió y encontró la peor compañía posible. Cuando se reanudó la sesión judicial, nadie estaba preparado para lo que vino después. Diana había logrado localizar al exmarido de Amanda, Edward Pearson. Había viajado desde Nevada solo para testificar. Era un caballero apuesto con una tristeza muy digna en la mirada. Contó cómo Amanda lo aisló de su propia familia, lo alentó a jugar, a tomar riesgos y luego vació no solo sus cuentas, sino también las de su madre, una mujer mayor que confiaba plenamente en su nuera. Cuando me di cuenta de lo que hacía, ya había desaparecido con nuestro hijo. Se cambió de nombre, de estado, y me dejó emocional y económicamente destrozada. Su testimonio fue un golpe en el estómago. Incluso mi padre parecía conmocionado. Miró a Amanda como si estuviera viendo a una extraña, o tal vez, por primera vez, como si estuviera viendo a la verdadera mujer que había dejado entrar en nuestras vidas. Era el turno de mi padre, y me preparé para más mentiras, más excusas, más farsas. Pero en cambio, se levantó con los hombros encorvados y caminó hacia el centro de la habitación como si ya no tuviera fuerzas para seguir con la farsa. Incluso antes de jurar su cargo, miró al juez. Su señoría, quiero cambiar mi declaración. La habitación quedó en silencio. Soy culpable de todo lo que mi hija me acusa. Le robé. Abusé de su confianza. No tengo justificación. Amanda, o mejor dicho, Linda, saltó furiosa. James, ¿qué estás haciendo? El juez ni siquiera necesitó hablar. Una mirada bastó para decirle que se callara. Señor Matthews, ¿entiende lo que está diciendo? Sí, lo entiendo, señoría. Y luego se volvió hacia mí. Allison, no puedo arreglar lo que hice, pero al menos puedo dejar de empeorar las cosas. Lo siento, de verdad. Fue una sentencia sencilla, sin rodeos, sin drama, pero me impactó de una manera que ningún otro testimonio me había impactado antes. Por primera vez desde que todo empezó, vi a mi padre de verdad, no como un cómplice, no como un cobarde, sino como un hombre imperfecto y perdido, que por fin intentaba ser honesto. Amanda se asustó.
Empezó a gritar, acusando a todos, diciendo que mi padre estaba loco, que había manipulado a toda la familia. El juez ordenó que la sacaran de la habitación. La máscara se le cayó por completo. Lo que vino después fue la confesión completa de mi padre. No se guardó nada. Contó cómo su compulsión por el juego comenzó tras la muerte de mi madre, cómo intentó llenar ese vacío con el juego, con promesas de dinero fácil, y cómo Amanda, al ver esto, intervino justo donde él era más vulnerable. Mi padre lo confesó todo. Contó cómo Amanda, que todavía usaba el nombre de Linda, se había presentado como la salvación que él tanto necesitaba, cómo fomentó sus adicciones haciéndose pasar por su cuidadora. Fue ella quien sugirió que empezaran a centrarse en los familiares con mayor estabilidad económica, con excusas como «ni siquiera lo echarán de menos» o «es solo un préstamo, lo devolveremos más adelante». Intentó justificarlo diciendo que era temporal, que solo estaba pidiendo prestado. Pero lo cierto es que las deudas se acumularon a medida que el plan crecía, y los límites morales que antes parecían claros comenzaron a difuminarse. Sabía que estaba mal, dijo, con la voz quebrada con cada frase. Lo supe desde el principio, pero tenía miedo. Miedo de perder a Linda. Miedo de enfrentarme a la persona en la que me había convertido tras la muerte de tu madre. Cuando Diana le preguntó sobre el intento de suicidio, él bajó la cabeza. La respuesta fue un susurro. No fue manipulación. Simplemente ya no podía soportar la culpa. Sobre todo la culpa de haberle hecho esto a Allison. Karen nunca me lo habría perdonado. Y en ese momento, yo tampoco. Al terminar la audiencia, ya no había secretos. Todo estaba al descubierto. Mi padre y Amanda no solo me habían robado a mí, sino a varios miembros de nuestra familia. Fue un fraude bien planeado y meticulosamente ejecutado, basado en la confianza que solo existe entre familiares. La decisión de la jueza fue clara y firme. Ordenó la devolución íntegra de todo lo sustraído, además de una indemnización por daños morales. Además, remitió el caso al Ministerio Público para la apertura de un proceso penal, con especial atención a Amanda y Max, por los delitos de estafa, usurpación de identidad y asociación ilícita. Luego se volvió hacia mi padre. Señor Matthews, aún reconociendo su tardía honestidad, nada borra lo que pasó. Traicionó la confianza de su hija de la forma más cruel posible. El tribunal le ordena una restitución completa y recomienda que comience de inmediato el tratamiento para la ludopatía. Luego me miró. Señorita Matthews, el tribunal falla a su favor en todos los cargos. Sé que ninguna sentencia puede restaurar la confianza rota, pero espero que esta decisión al menos traiga algo de justicia. Mientras la sala empezaba a vaciarse, vi a mi padre siendo conducido por su abogado. Al pasar junto a mí, se detuvo un momento. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», dijo en voz baja, «pero buscaré ayuda, en serio, de verdad. No por nosotros, porque quizá ya no exista un nosotros, sino porque eso es lo que tu madre habría esperado de mí». No pude responder. Solo asentí lentamente. Eso no era perdón, estaba muy lejos de serlo, pero era un reconocimiento, un comienzo, un paso. Amanda fue escoltada por separado, rodeada de seguridad. Al pasar junto a mí, se inclinó y susurró con veneno. Esto aún no ha terminado, pero ella estaba equivocada. Eso, en efecto, había terminado. La verdad había salido a la luz, y con ella, por muy doloroso que fuera, llegó un pequeño atisbo de algo que no había sentido en meses, la posibilidad de empezar a sanar. En los días posteriores al juicio, viví en una especie de limbo emocional. Se había tomado la decisión, el caso se había cerrado, se había hecho justicia, pero todo se sentía vacío. El dinero sería devuelto, genial, pero ¿qué pasaría con la confianza? ¿Qué pasaría con los vínculos rotos? Ningún juez podría restaurarlos. Regresé al trabajo, intentando retomar la rutina. Mis compañeros fueron comprensivos, pero claro, nadie sabía qué decir. ¿Cómo podía explicarles que mi propio padre prefería robarme antes que pedir ayuda? ¿Cómo podía decirles que mi familia se había derrumbado en un tribunal? La justicia era necesaria, sí,
Pero no era suficiente. 2 semanas después, recibí una carta. El remitente era un centro de rehabilitación en Wisconsin. Reconocí la letra del sobre en cuanto lo recogí. Mi padre. Me llevó 3 días abrirla. La carta estaba allí, sobre la mesa de la cocina, mientras pasaba junto a ella una y otra vez, intentando ignorar el nudo en el estómago. Hasta que, un domingo lluvioso, preparé café. Me senté junto a la ventana y finalmente abrí el sobre. Querida Allison, comenzaba. Escribo esto en mi 3er día aquí en la clínica. Los médicos dicen que parte del proceso de sanación es asumir lo que hemos hecho, sin justificarlo. Así que eso es lo que intento hacer. Sé que algunas heridas no se curan con palabras, pero al menos te mereces la verdad. Eran 5 páginas, sin disculpas ni apelaciones emocionales, solo una descripción honesta y cruda de cómo empezó todo. Habló del vacío que sintió tras la muerte de mi madre, cómo el juego empezó como una distracción y se convirtió en anestesia, cómo Amanda llegó a su vida justo en el momento en que era más vulnerable y cómo se infiltró en todo. No te escribo para pedirte perdón, concluyó. Te escribo porque mereces escuchar la verdad y porque el hombre que tu madre amó, el padre que una vez conociste, aún intenta volver a la existencia. Aunque no quieras volver a verme, necesito intentar ser alguien de quien Karen se sienta orgullosa y alguien a quien puedas volver a llamar papá algún día. Esa fue la última frase de la carta, y fue ahí donde finalmente me derrumbé. Por primera vez desde que salí del juzgado, lloré de verdad, no solo por lo que había perdido, sino por todo lo que nos habían arrebatado. La muerte de mi madre había dejado un enorme vacío que, en lugar de llenarse de apoyo o sanación, se llenó de adicción, mentiras y corrupción. No solo me destruyó, se tragó a todos los que me rodeaban. El camino a partir de ahí no estaba claro, pero empecé a dar pasos, uno a uno. Busqué un terapeuta especializado en trauma familiar. El Dr. Lavín me ayudó a comprender que todo lo que sentía, ira, dolor, culpa, confusión, era natural, que era el tipo de dolor que te reestructura por dentro. En una de las sesiones dijo algo que me conmovió profundamente. Perdonar no es una obligación, es una elección, y no siempre forma parte del proceso de sanación. Y lo más importante, perdonar nunca debería significar poner a la persona que te lastimó en la misma situación que a ti. Esas palabras abrieron un espacio en mi interior. Me permitieron seguir adelante sin forzar la reconciliación, mantener límites firmes sin albergar odio, recordar lo bueno de mi padre sin ignorar el daño que causó. Y en medio del caos que permaneció, comenzaron a florecer algunas conexiones inesperadas. La tía Joan decidió extender su estancia en Chicago. Alquiló un apartamento a pocas cuadras del mío, y allí, más allá de las obligaciones familiares, nos descubrimos de verdad. Conoció a mi madre antes de conocer a mi padre, y él empezó a contarme historias que nunca antes había oído. Karen era muy férrea a la hora de protegerte, dijo una noche durante la cena. Quería que fueras independiente, algo que ella nunca logró ser del todo. Creo que conocía las debilidades de James mejor que nadie, e hizo todo lo posible para asegurarse de que no tuvieras que cargar con las mismas inseguridades financieras que él. Un mes después del juicio, Kay me envió un mensaje pidiéndome hablar. Nos vimos en un café discreto, un poco nerviosos, un poco desconfiados. Tan pronto como se sentó, dijo: «Debería haberte avisado. Sabía que algo andaba mal y me quedé callado». «A ti también te manipularon», respondí. «A todos nos manipularon». Y a partir de ese momento, algo empezó a construirse entre nosotros. Lentamente, sin prisas. Había roto definitivamente con Amanda, vivía con una amiga y estaba solicitando plaza en la universidad. Era como si, por primera vez, también intentara vivir sola. Tyler estaba aún más cerrado, atrapado entre su lealtad a nuestro padre y el dolor de todo lo sucedido. Pero yo lo entendía. A todos les toma tiempo asimilar ciertas verdades. Mientras tanto, el aspecto legal seguía su curso. Amanda, o mejor dicho, la mujer tras la fachada, fue acusada formalmente de varios delitos.
fraude, robo de identidad y conspiración. Max, por cooperar, recibió una sentencia menor, pero aún así tendría que afrontar las consecuencias. Mi padre, por haberse declarado culpable y haber colaborado en todo, recibió libertad condicional y estuvo obligado a someterse a tratamiento por su adicción al juego. 3 meses después de la sentencia, tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió. Usé parte de la compensación que recibí para crear un fondo educativo para Kay y Tyler, un fondo dedicado a la universidad y otros gastos, administrado por un administrador profesional. No fue exactamente un perdón, pero fue una forma de reconocer que ellos también fueron víctimas, que estuvieron ahí, en medio de todo, tratando de encontrar una salida, igual que yo. ¿Por qué harías eso después de todo?, preguntó Rachel cuando se lo conté. Porque eso es lo que mi madre habría hecho, respondí sin dudarlo. Romper un ciclo no significa abandonar a todos los que quedaron atrapados en él. 6 meses después de finalizar el proceso, comencé un proyecto paralelo. Impartí talleres de educación financiera, especialmente dirigidos a familias. Me asocié con un centro comunitario de la ciudad. Hablé sobre conceptos financieros básicos, pero también sobre las señales de advertencia de abuso financiero en el hogar. Algo de lo que nadie habla, pero que es necesario decir. El abuso financiero no siempre viene con un hacker al otro lado del mundo, expliqué. A veces viene con un abrazo, con un confía en mí, con la voz de alguien a quien quieres. Poner límites no es egoísmo, dije, es protección. Los talleres crecieron más de lo esperado. Salieron en un artículo del periódico local, y a los pocos meses empezamos a ofrecer clases en otros barrios. Ayudar a otras personas a identificar y prevenir lo que yo experimenté también se convirtió en parte de mi sanación. 8 meses después del juicio, acepté reunirme con mi padre para tomar un café. Había terminado la rehabilitación y asistía a reuniones de apoyo con regularidad. Era mayor y estaba más sobrio. La mirada perdida había dado paso a una mayor concentración. «Gracias por venir», dijo, sin intentar abrazarme, respetando el espacio que le había pedido. Hablamos durante 1 hora. Sobre su recuperación, sobre mamá, sobre el pasado y lo que podría deparar el futuro. No se disculpó. No intentó forzar un acercamiento. Simplemente fue honesto. Cuando llegó el momento de irme, me entregó una pequeña caja. Encontré esto revisando cosas viejas. Era de tu madre. Pensé que lo querría para ti. Lo abrí con cuidado. Dentro estaba el reloj de enfermera de mi madre, el que siempre usaba, el mismo que vi en su muñeca mientras preparaba la cena después de su turno, o cuando me despertaba con un beso en la frente antes de irse a trabajar. Sencilla, práctica, fiable. Así era mi madre, y ese viejo reloj de enfermera lo reflejaba todo. Cuando mi padre me entregó la cajita, me miró con una expresión serena, casi deshecha. «Estaba tan orgullosa de ti», dijo en voz baja. «Siempre supe que, pasara lo que pasara, podrías con todo. Eres más fuerte que nosotros dos juntos». Cerré mi mano alrededor del reloj. Todavía intento entender qué significa el perdón para mí, papá. Aún no lo he logrado. Él simplemente asintió. «Lo sé. No te pido que me perdones. Solo quiero mostrarte en quién intento convertirme». Esa noche me senté sola en el balcón de mi apartamento, contemplando las luces de la ciudad. El reloj de mi madre reposaba en la palma de mi mano, y aunque el dolor no había desaparecido, había cambiado de forma. Ahora era más denso, con más capas. El dolor se mezclaba con el aprendizaje, sobre la familia, sobre los límites y sobre el valor que debemos darnos. Las lecciones fueron duras, pero llegaron. A veces, el mayor acto de amor que puedes ofrecerle a alguien es decir que no. A veces, mantenerse firme es más compasivo que ceder. Y en algunas situaciones, la justicia debe preceder a la sanación. Perdí la ilusión de la familia que creía tener, pero en cambio, comencé a construir algo más real. Lazos basados en la honestidad, el respeto y la decisión, no en la obligación, el chantaje ni la manipulación. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Kay. «¿Cena la semana que viene? Puede que Tyler también venga». Sonreí levemente y respondí: «Me encantaría».
El camino por delante seguiría lleno de giros y vueltas, pero por primera vez desde que todo empezó, me sentí lista para seguir adelante. Ya no como una persona herida que intentaba recomponerse, sino como una mujer que había enfrentado su propio dolor, cruzado el desierto del dolor y la traición, y salido fortalecida, no definida por lo que me arrebataron, sino por lo que logré recuperar. Y ahora quiero preguntarles a quienes me escuchan, ¿alguna vez han tenido que tomar la difícil decisión de poner límites a alguien de su familia? ¿Creen que la justicia y el perdón pueden ir de la mano? ¿O siempre es una prioridad? Cuéntame en los comentarios. Me encantaría saber qué opinas. Gracias por escucharme hasta aquí. Y recuerda algo importante. Cuidar tu paz no es egoísta. Es justo donde todo empieza.